es 21 de septiembre, es el Día de la Primavera y también el Día del Economista. En este caso, ¿por qué se celebra en Argentina? Lo vamos a conversar con Débora Mollón, que ya está conectada con nosotras. ¡Feliz día antes que nada! Gracias, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy curiosos todos con respecto al origen de esta fecha. Que con la primavera olvidamos a alguien que recordamos todos los días. ¿Vos sabés por qué se celebra el Día de la Primavera? Contanos. Perdón, de la primavera no, del De Día la del primavera sí, Economista. pero Además, hablemos del Día del Economista si querés. viste, caí en la trampa. Bueno, se celebra porque hoy, en realidad se celebra por el primer economista argentino, el que es, digamos, considerado el primer economista argentino. Y nosotros no lo recordamos siempre por eso, sino que lo recordamos como el creador de nuestra bandera. El primer economista argentino es Manuel Belgrano, para, digamos, todos nosotros. Era abogado, pero fue el que empezó a traer de Europa y de todos los lugares donde ha ido a estudiar, empezó a traer todas las ideas un poco más revolucionarias para la época, porque estamos hablando de fin de los 1700, o sea, nosotros todavía formábamos parte del virreinato, estábamos bajo la corona española, o sea, estábamos en ese contexto, nuestro comercio era muchas veces de contrabando, porque la diferencia entre nuestro puerto y el de Lima era que el puerto de Buenos Aires, digamos, había un montón de cuestiones que digo, pongámoslo en contexto, y en ese contexto a Manuel Belgrano lo nombran secretario del consulado, entonces el 21 de septiembre de 1794. O sea, hace unos 230 años más o menos, no hace tanto. Si nosotros miramos la historia que parece que está lejísimos, no me parece tan lejos. O sea, hace 230 años que recién empezamos a pensarnos, porque quiero aclarar qué es esto del consulado, digamos, no sé si es como lo conocemos en nuestros días, sino que en ese momento fue empezar a sentarse y pensar el comercio, pensar el campo, pensar la náutica, fundó la escuela de náutica, o sea, a través de empezar a trabajar en el consulado, era el lugar donde se sentaban y debatían y era el espacio donde estaban todas las ideas que tenían que ver con la economía. Entonces, ese espacio de debate empezó con Manuel Belgrano en el tapete y a cargo de esa cuestión. Él lo que quiso fue empezar a profesionalizar al campo, porque él hablaba una palabra que me gusta y que quizá son conceptos que independientemente de cómo fue la historia nos sirven y la historia siempre sirve. Él hablaba de atender la ociosidad. Y él decía que había un montón de personas como que estaban como recursos ociosos, por decirlo de alguna manera. Y entonces él decía, no sé si lo decía con estas palabras, porque se hablaba bastante más formal, pero él decía como que no eran vagos, sino que simplemente no tenían un oficio y no tenían un lugar porque no había manera de insertarlos en la sociedad. Entonces él crea la Escuela de Agricultura, donde empieza a darle herramientas para trabajar la tierra de una manera planificada. Entonces empieza a hablar de comercio, empieza a hablar de leyes, empezó a profesionalizar toda la economía de la época, digamos. Bueno, un camino largo de todos modos, ¿no? Hasta acá, metámonos un poco en la tarea de el economista. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia con alguien que se especializa en finanzas? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? Metámonos de lleno en la materia. A ver, alguien que se especializa en finanzas se dedica a todo lo que es la administración del dinero. Siempre que hablamos de finanzas nos imaginamos las pizarras, ahí la veo en pantalla, nos imaginamos las pizarras que van y vienen llevando dinero y entonces el movimiento de dinero, en realidad la administración de dinero y todo lo que hace a la materia es a lo que se dedica la gente que hace finanzas. La economía, como definición, es una ciencia social y administra recursos. Entonces, hay una diferencia entre administrar dinero y administrar recursos. El dinero es un recurso, sí, claro, pero también hay un montón de otros recursos. Tenemos la tierra, tenemos los recursos humanos, está la discusión de llamar recursos a los recursos humanos, pero bueno, a veces cuando hablamos genéricamente, digo,
tenemos los grandes capitales, que ahí es donde entra todo el tema del dinero también como un recurso. Pero los economistas administramos recursos. Por supuesto que nos valemos de las finanzas porque, digamos, de la misma manera que para administrar recursos del campo está la materia, bueno, los que administramos dinero también trabajamos en finanzas. La gran diferencia es esa. Tenemos la ciencia social, que la definición así de libro hermosa es que la economía se dedica a administrar recursos que son limitados, porque siempre son limitados, por más que creamos que hay más, tienen un límite, para las necesidades que son ilimitadas, porque si nos quedamos pensando siempre vamos a darnos cuenta que tenemos alguna necesidad más que podemos encontrar. Así que esa es la tarea que nosotros tenemos, tratar de satisfacer. Y ahí aparece la eficiencia y todos esos conceptos que a nosotros nos encantan, que es esto de tratar de sacar agua de las piedras, como digo yo, para tratar de satisfacer de la mejor manera con lo que tenemos. Bueno, con esa definición le damos el cierre perfecto y por supuesto feliz día a todos los economistas.